Hola, ¿qué tal, estimados suscriptores? Nuevamente les saludo con muchísimo gusto, dándoles la más cordial bienvenida a un nuevo video en nuestro canal dedicado a esta serie de materiales audiovisuales, cuya finalidad es nada menos que difundir algunos de los resultados de investigación que se derivan del proyecto de doctorado en filosofía contemporánea en el cual me encuentro inscrito y el cual encuentro desarrollando. En ese sentido, estuvimos viendo en los anteriores videos algunos textos clave de esa temática. ¿Cuál es la temática del doctorado? Bueno, en mi caso particular estoy investigando justamente la actualidad de la retórica aristotélica en el pensamiento, en los estudios, digamos, propiamente heideggerianos, sobre todo en los primeros cursos dictados por este filósofo alemán en Marburgo y en Friburgo, es decir, en un periodo temporal de 1991 a 1924 aproximadamente, de tal suerte que podemos ahí ubicar algunos elementos fundamentales de esta recuperación que hace Heidegger sobre Aristóteles, una recuperación que está enmarcada, digamos, en dos proyectos fenomenológicos, los cuales, digamos, o en los cuales forman parte importante de este periodo inicial, digamos, del pensamiento heideggeriano, ¿sí? Digamos, retomando esta propuesta de estudio, de interpretación del pensamiento, digamos, en general de Heidegger a partir de ciertos proyectos fenomenológicos, una propuesta que nos comparte el doctor Ángel Xolocotzi referente a cómo podemos entender, digamos, o podemos acercarnos metodológicamente hablando en la investigación del pensamiento heideggeriano. Me refiero a dos proyectos en particular, el proyecto sobre Aristóteles o de introducción a Aristóteles, el cual quedará inconcluso por parte de Heidegger, lo, digamos, dejará inconcluso, y el proyecto acerca de la lógica. Entonces, estos dos proyectos, digamos, en el marco de estos dos proyectos están estos primeros cursos que Heidegger dedica a Aristóteles en Friburgo y Marburgo. Ya hablamos, digamos, presentamos el magnífico texto colectivo de estudios sobre la presencia de Aristóteles en Husserl y Heidegger, el cual lleva por título Aristóteles y la fenomenología del siglo XX. Asimismo, estuvimos hablando en otro video sobre el volumen 61 de los Gesamtes-Gabe, donde digamos, podemos encontrar uno de los acercamientos, digamos, compilados ahí, estos primeros acercamientos que hace Heidegger a Aristóteles. El subtítulo de este volumen es Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles, aunque como pudimos analizar en ese video, más que interpretaciones directas sobre Aristóteles, lo que Heidegger nos presenta es una interesantísima reflexión en torno a la pregunta sobre qué es la filosofía y, bueno, describe, plantea una idea peculiar de filosofía que va a ser fundamental para entender posteriormente en este volumen 62, que es justamente el que vamos ahora a comentar, en el cual, digamos, ya ahora sí, ¿no? Heidegger se enfoca en esas interpretaciones sobre Aristóteles, pero en ese volumen 61 hay pautas metodológicas fundamentales, ideas importantes acerca de qué es la filosofía, acerca de cómo él entiende la historia de la filosofía y el modo peculiar del cómo él se acerca a ella, ¿no? Y decíamos que este cómo se puede caracterizar por una palabrita muy especial, muy específica también, la confrontación, y el valor filosófico que para Heidegger este término tiene y cómo a partir de ese término podemos entender el filosofar propiamente heideggeriano y que, digamos, a consideración de Heidegger sería el modo más propio del filosofar, la confrontación, el preguntar y ubicar esa serie de preguntas fundamentales acerca de qué es justamente lo que se estudia, ¿no? Y el cómo aparece eso que se estudia. Bien, entonces esto un poco como retroalimentación, ¿no? Una mirada un tanto retrospectiva de los videos que hemos estado compartiendo en esta serie de difusión, insisto, de algunos de los resultados preliminares, ¿sí? De esta investigación que estoy llevando a cabo en el doctorado en filosofía contemporánea. Y bueno, un tanto como, digamos, esto que se presenta aquí es justamente ir, digamos, decimos coloquialmente en México, ¿no? Ir tanteando el terreno, ¿no? Ver cómo están las aguas, cuáles son los elementos importantes, los que no tenemos que perder de vista, los que Heidegger nos está planteando como
digamos, esos momentos, esas pautas, esas improntas que van a ser importantes para sus interpretaciones sobre Aristóteles. Y bueno, entonces en este video nos enfocaremos a este volumen 62, el cual, o digamos del cual se deriva un texto muy famoso, muy famoso en la tradición filosófica occidental contemporánea, es decir, el Informe Nator, ¿no? Este Informe Nator, que digamos así se le conoce de manera más o menos común, ¿no? Pero en realidad justamente Heidegger lo ha titulado como Interpretaciones fenomenológicas de Aristóteles, una indicación acerca de la situación hermenéutica. Pues bien, este texto, que es tan famoso en los estudios contemporáneos y cuando hablamos de la recepción que tiene, digamos, recepción por así decirlo, ¿no?, que tiene Heidegger respecto de Aristóteles, nos referimos al Informe Nator. Sin embargo, el Informe Nator es apenas un resumen, digamos, una síntesis de justamente una serie de interpretaciones fenomenológicas muy interesantes que va a desarrollar, digamos, in extenso en todo el volumen 62. Entonces, el Informe Nator es apenas la síntesis, apenas podemos decir así la sinopsis, ¿no?, de esta obra que es justamente, digamos, esta serie de interpretaciones que se compilan en el volumen 62. Entonces, bueno, acompáñenme, son más que bienvenidos y vamos a analizar, digamos, de primera instancia, a ver qué nos encontramos en este volumen 62 sobre las interpretaciones fenomenológicas que Heidegger realiza de Aristóteles y en particular cuál es su situación hermenéutica según este filósofo alemán. Bienvenidos y vengan, vamos a ver qué nos encontramos en el volumen 62. Informe Nator. Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles. Indicación de la situación hermenéutica. ¿Qué tal, estimados suscriptores? Sean cordialmente bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie de difusión en torno a resultados de investigación preliminares sobre la recepción y confrontación del pensamiento de Heidegger con Aristóteles. En esta ocasión, como adelantábamos en la introducción, hablaremos en torno al volumen 62 de Martin Heidegger y su obra póstuma, cuya publicación se lleva a cabo en la Gesamtausgabe. Particularmente comenzaremos el día de hoy un poco al revés, es decir, a partir del Informe Nator, que constituye una especie de resumen o de síntesis más o menos factible de todo el volumen 62. Me refiero al tomo donde Heidegger se propone realizar finalmente sus interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles, las cuales habían sido anunciadas en el volumen 61. Sin embargo, como hemos tenido ocasión de comentar, el volumen 61 presenta una serie de consideraciones en torno a la idea de filosofía que le interesa a Heidegger destacar, así como a aquello que él está entendiendo por historia de la filosofía y particularmente a cómo acercarse a ella. Decíamos en ese momento, estimados suscriptores, que Heidegger plantea una idea de filosofía a partir de la confrontación con la tradición filosófica occidental. Esto es, no como un mero recuento, más o menos cronológico, de las ideas, planteamientos, posturas y autores canónicos de dicha tradición, sino que más bien a Heidegger le interesa el acto mismo del filosofar, esto es, el pensamiento actualizado en el momento concreto en el cual un autor
se confronta con la tradición. Esto es, pregunta de manera activa cuál es justamente el preguntar fundamental de aquel autor con el cual se confronta el pensador, así como aquellas preguntas fundamentales que animan dicho preguntar. Además, es importante señalar que en este volumen 62 ubicamos ese famoso informe Nator que Heidegger redacta, compila y hasta cierto punto condensa en función de entregar, como el nombre lo indica, una especie de texto en el cual dé cuenta, cual informe, de su capacidad y producción filosófica para obtener nada menos que una cátedra de filosofía, o mejor dicho, un puesto como profesor en Marburgo. Dicho esto, es importante destacar que las interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles y la indicación de su situación hermenéutica no se agotan de ninguna manera en el famoso informe Nator, sino que por el contrario, las podemos encontrar in extenso en el ya mencionado volumen 62. Ahora bien, comenzaremos este tercer episodio, este tercer capítulo de la serie de difusión, partiendo del informe Nator, dado que es el más conocido, dado que es el más recurrente y solicitado, para posteriormente enfocarnos en aquellos elementos más detallados, amplios y oportunos en los cuales Heidegger desarrolla dichas interpretaciones a lo largo del volumen 62. Dicho esto, estimados suscriptores, vamos a proceder a presentar el informe Nator. Bien, aquí cabe destacar lo siguiente, estimados suscriptores. Se trata de un texto, mencionábamos hace un momento, bastante sintético, podríamos decir, lo cual implica por lo menos dos cosas. La primera, vamos a pensar en términos favorables, nos da una visión más o menos esbozada, más o menos panorámica, de justamente cuál es el proceder de Heidegger para interpretar el pensamiento de Aristóteles. Sin embargo, conlleva también otro elemento menos favorable, que es aquella selección o de aquel dejar de lado algunos otros elementos más detallados. Bien, lo que tenemos aquí al inicio, dice Heidegger, son una contribución a la historia de la ontología y de la lógica. Pero, como interpretaciones que son, se trata de una serie de investigaciones esbozadas y condensadas que tienen o que vienen dadas de manera determinada en función de ciertas condiciones de interpretación y de comprensión. Aclara Heidegger. Cito, página 29. El contenido real de toda interpretación, es decir, el objeto temático en la manera en que ya ha sido interpretado, solo se logra mostrar directa y adecuadamente cuando la correspondiente situación hermenéutica de la que depende toda interpretación resulta accesible,
de una manera suficientemente clara. Toda interpretación se despliega en función de su ámbito de realidad y de su pretensión cognoscitiva en el marco de las siguientes coordenadas. Número 1. Un punto de mira, más o menos expresamente apropiado y fijado. Número 2. Una subsiguiente dirección de la mirada, en la que se determina el cómo algo, según el cual se debe precomprender el objeto de la interpretación y el hacia dónde debe ser interpretado ese mismo objeto. Número 3. Un horizonte de la mirada, delimitado por el punto de mira y por la dirección de la mirada, en cuyo interior se mueve la correspondiente pretensión de objetividad de toda interpretación. La posible realización de la interpretación y de la comprensión, así como la siguiente apropiación del objeto, se hace evidente en la medida en que, desde la óptica de las tres coordenadas arriba mencionadas, se clarifica la situación en la que y por la que se elabora una interpretación. La correspondiente hermenéutica de la situación debe hacer transparente la propia situación y tenerla presente, a título de situación hermenéutica, desde el principio de la interpretación. Fin de la cita. Con esto Heidegger nos habla de una situación interpretativa muy oportuna y apropiada para los propósitos que tiene este autor. Nada menos que una interpretación, digamos, originaria. En función de eso, la originariedad de esta interpretación filosófica se determinará en función de la confianza específica, de la seguridad también con la cual asuma sus tareas. Una interpretación como esta busca penetrar el corazón de su objeto de estudio y no solo va contra el sentido del conocimiento histórico, sino que constituye precisamente la condición fundamental que permite dar expresión al pasado en general. En este caso, el objeto de investigación filosófica es el Dasein humano, en tanto que se le interroga acerca de su carácter ontológico. Se trata de una dirección fundamental de la investigación filosófica que no se impone desde fuera ni se atornilla al objeto interrogado, a la vida fáctica, sino que se ha de comprender como la aprehensión explícita de una actividad fundamental de la vida fáctica, una vida fáctica que se comporta de tal modo que, en la temporización concreta de su ser, se preocupa por su ser, incluso en los casos en que evita el encuentro consigo misma. El sentido fundamental de esta actividad fáctica de la vida es el cuidado, el estar ocupado en algo. Está presente el horizonte dentro del cual se mueve el cuidado de la vida, el mundo que le corresponde en cada ocasión. La actividad del cuidado se caracteriza por el trato que la vida fáctica mantiene con su mundo. Además, posee un carácter dinámico del cuidado, mientras, digamos, se pueden plantear múltiples modos de realización y de estar referido a los asuntos que ocupan la atención, tales como la manipulación de, la preparación de, la elaboración de, la fabricación de, el servirse de, el uso para, el tomar posesión de, el custodiar y el extraviar. Todo esto plasmado entre las páginas 34 y 36. Así, la vida fáctica se mueve en todo momento en un determinado estado de interpretación, heredado, revisado o elaborado de nuevo.
tal como lo dice Heidegger en la página 37. La vida fáctica no es, de acuerdo con su constitución ontológica, un proceso, ni la muerte es una interrupción de dicho proceso, sino que en todo caso la muerte es vista para la vida fáctica como algo inminente, algo que la coloca ante un hecho ineludible. La vida es tal que su muerte siempre está de algún modo presente para ella. La vida es tal que siempre tiene a la vista su muerte, incluso cuando rechaza y reprime el pensamiento de la muerte. La muerte se presenta precisamente aquí como el objeto del cuidado, saliendo al encuentro en su aspecto más persistente e inminente como una modalidad de la vida misma. Así lo plasma Heidegger en la página 41. La investigación filosófica debe elucidar categorialmente las interpretaciones en cada caso concretas de la vida fáctica, como las de la circunspección, que acompañan al cuidado, y las de la comprensión inherente a la inquietud, teniendo en cuenta la unidad fáctica de la temporización de la vida. Considera Heidegger en la página 47. Por consiguiente, la hermenéutica fenomenológica de la facticidad arranca necesariamente del corazón mismo de la situación fáctica, de un determinado estado de interpretación de la vida fáctica, estado que le viene predado, que sostiene inicialmente la misma hermenéutica fenomenológica de la facticidad y que ya no puede ser enteramente erradicado. A tenor de todo lo que se ha dicho sobre la tendencia hacia la caída de toda interpretación, se sigue precisamente que lo que se da por supuesto en este estado de interpretación, a saber, lo que en este estado de interpretación no se discute, lo que se considera que no requiere de una aclaración ulterior, lo que se asume de manera impropia, sin una apropiación expresa de sus orígenes, continúa ejerciendo una influencia decisiva a la hora de plantear los problemas y de guiar la investigación, advierte Heidegger en la página 49. Heidegger está preocupado por el sentido ontológico que en última instancia caracteriza el ser de la vida humana, lo cual anima el transcurrir de estas interpretaciones, dirigidas particularmente a extractos del libro sexto de la Ética a Nicómaco, particularmente el sentido también de la aletheia, así como de la aistesis, la intelección, el legein del ente en sí mismo. Son cuestiones que va a rastrear incluso en Metafísica, libro Eta, en De Anima, en De Interpretatione, textos aristotélicos clave para este Informenator. Esta caracterización ontológica que busca Heidegger busca hacer una comprensión lo más pura posible respecto del carácter propio de lo que él llama el ser, es decir, su posibilidad concreta de realizarse cuando se libera del trato ejecutivo, una posibilidad que constituye el modo como la vida se pertenece de manera propia. Bien, estimados suscriptores, los animo a acercarse a la lectura y consideración de este texto para tener a la vista un esbozo inicial, un punto de partida respecto de las interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles y su situación hermenéutica concreta, donde el hecho es que Aristóteles puede sacar a relucir para Heidegger esa ontología fundamental que busca,
es decir, a través de la confrontación con el Stagirita, es decir, ese diálogo muy al estilo de Heidegger, donde busca cuál es el preguntar fundamental de Aristóteles y estas preguntas fundamentales que lo animan, a partir justamente del problema conductor del sentido del ser. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo, estimados suscriptores de la serie de difusión. Es para mí, como siempre, un gusto saludarlos y les reitero la invitación a continuar pendientes de la siguiente emisión. Cuídense mucho y disfruten de la lectura que más les apasione. Hasta la próxima.